Bienvenidos a esta serie de retro reseñas donde repasaremos la saga de X-Men. Cómo es que moldeó el futuro para las películas de superhéroes, sus aciertos y tropiezos y algunos datos que quizá desconocías sobre estas cintas. Hoy toca hablar de X-Men del año 2000. A finales de los años 90, el subgénero de los superhéroes había caído en muchos sentidos. No solo en el cine, películas como Batman y Robin o Steel habían ridiculizado al subgénero de superhéroes hasta los suelos. Y en los cómics, las cosas no eran distintas. Después de un enorme alce a principios de los 90, con historias como la muerte de Superman o el ascenso de los X-Men como el grupo más popular de Marvel, para finales de la década, la industria era un desastre, esforzándose más en el shock value y en vender portadas metálicas o de colección, entre comillas, la industria colapsó. Sobre todo porque muchos compraban historietas creyendo que esto era una inversión. Pronto se dieron cuenta que la mayoría de cómics que compraban en realidad terminaban valiendo menos. Por este abandono a la industria, Marvel Comics tuvo que declararse en bancarrota y vender la mayoría de sus derechos a varios estudios cinematográficos para salir a flote. Afortunadamente para Marvel, el imaginario colectivo aún guardaba bastante cariño por los Hombres X, Spider-Man, Hulk, entre otros, y durante años se trató de realizar adaptaciones fílmicas de estos personajes. Los X-Men, desde los años 80, habían tenido roces con adaptaciones, pero fue hasta los años 90 con la serie animada para televisión que Fox notó un enorme interés en los personajes. Teniendo los derechos para hacer películas, se realizaron bastantes guiones y se desarrollaron ideas a lo largo de los años 90 para poder llevar su historia a la pantalla grande. Para la segunda mitad de los 90, 20th Century Fox estaba ya buscando directores para liderar el proyecto. Se pensó en Brett Ratner, quien terminó dirigiendo X-Men Last Stand. También a Robert Rodriguez se le ofreció el proyecto. Paul W.S. Anderson de la saga de Resident Evil también estuvo cerca, pero finalmente se decidió escoger al joven Bryan Singer, quien muy recientemente había capturado la atención de la crítica con Unusual Suspects. De hecho, fue por un momento considerado para dirigir Alien Resurrection, pero se decidió que los X-Men eran más aptos para él. Curioso, porque Joss Whedon sería quien terminaría dirigiendo el desastre de Alien Resurrection. Bryan Singer es realmente el hombre quien le dio forma a esta franquicia, y que cabe destacar, no era fanático de los cómics, ni siquiera tenía una referencia previa realmente de quiénes eran estos personajes. Fue hasta que se introdujo en el proyecto donde comenzó a entender el principal motor de la historia. Y es que los X-Men, dentro del universo Marvel, eran vistos como inadaptados, que eran excluidos por la sociedad a pesar de sus valores. Bryan Singer, al ser un hombre gay, probablemente logró sentirse relacionado con esta necesidad de inclusión. Con ese mismo concepto, Ian McKellen, que interpreta a Magneto, se introdujo al proyecto creyendo que esta era una manera de hacer un vínculo con la comunidad LGBT a la que pertenece. Los protagonistas de esta entrega serían el Profesor X, Cyclops, Jean Grey, Storm, Wolverine y Rogue, que se enfrentarían contra el mutante extremista Magneto. Uno de los papeles más difíciles de castear fue el de Wolverine, ya que se consideró a una decena de actores como Keanu Reeves, Jean-Claude Van Damme y Viggo Mortensen, entre muchos más, aunque Russell Crowe es quien Bryan Singer quería realmente como Logan. Pero el mismo Crowe decidió no aceptar el proyecto y en cambio sugirió a su compatriota australiano Hugh Jackman, un joven actor un tanto desconocido que apenas iba iniciando su carrera. Este sería probablemente el cast más importante, pues la mayoría de la franquicia de X-Men giraría en torno a Wolverine y Hugh Jackman se volvería icónico por su interpretación. Otro añadido destacado fue Patrick Stewart, quien previamente había protagonizado Star Trek. Patrick era un favorito de los fans para interpretar al Profesor X, y Bryan Singer jamás tuvo a nadie más en mente que a Patrick Stewart para el papel. Sin más preámbulos, vayamos a la historia y hablemos de lo que hizo especial a esta primera película. La cinta empieza inmediatamente en un tono serio y oscuro. Vemos el inicio desde la perspectiva de un joven Eric Lensher, a quien observamos siendo separado de sus padres en un campo de concentración nazi. De esta manera, entendemos la crueldad que ha vivido Magneto, y esto va a hacer que sea mucho más entendible y más entrañable el viaje de este personaje por tratar de darle un lugar en el mundo a los mutantes, incluso llegando al extremo de anteponerlos como un paso más allá de la evolución, considerando que los hombres malos y tontos que gobiernan deben de ser eliminados. La historia viaja inmediatamente al presente, donde vemos cómo el senador Kelly busca hacer un acto de registro de mutantes, donde estos deben de revelar su identidad y sus habilidades, ya que se les considera un peligro inminente. Afuera,
Charles y Eric tienen una confrontación donde queda claro el motivo de la historia. La opresión y la discriminación se puede luchar por dos caminos, el de la fuerza o el del entendimiento mutuo. Whatever are you looking for? I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. And I ask only one thing in return. Don't get in my way. We are the future, Charles, not them. They no longer matter. Y eso nos lleva al mismo propósito del cómic, que hace que esta adaptación, a pesar de sus libertades, haya sido una de las mejores jamás hechas, porque entiende el propósito de ambos personajes. Charles Xavier es Martin Luther King y Magneto es Malcolm X. Ambos buscan la inclusión, pero los métodos son completamente distintos. En ese sentido, la cinta es una contraposición total a lo que habíamos visto hace unos años con los superhéroes. Sí venían de caricaturas y dibujos, pero no deben de comportarse como tal si es que quieren ser tomados en serio. Si las adaptaciones de cómics querían sobrevivir al nuevo milenio, debían de evolucionar, de crecer, de dejar de ser fantasías absurdas para tomar problemas reales y hacerlos creíbles. La historia continúa y nos presenta a dos personajes, Logan y Rogue. Logan es un hombre misterioso que ha vivido en las sombras alejado de los problemas, aunque atormentado por su nublado pasado. Rogue, por su cuenta, no es exactamente la Rogue de los cómics. Es una mezcla de varios personajes entre Kitty Pryde y Jubilee. Es una chica tímida que al descubrir sus poderes huye de casa temiendo ser perseguida, insegura sobre qué hacer con su propio destino. Logan y Rogue son muy importantes en esta historia, porque los dos forman un contrapeso entre Charles y Eric. Logan es un hombre malo que quiere ser mejor, y Rogue es una ingenua chica que no sabe bien qué dirección tomar ahora que ha descubierto que es una mutante. Logan sin duda es el más importante, porque llegará a cuestionar a Charles acerca de su actuar. Si bien los demás miembros del equipo sirven sin preguntar, él llegará a poner en duda si Magneto no ha ido ganando terreno por lo idílico del método de Charles. Por eso mismo es que Logan sería el punto central casi de toda la saga de X-Men, porque es el personaje que se encuentra a la mitad. Es un peleador que no teme matar si es necesario, pero al mismo tiempo tiene un lado humano, personificado en Rogue, a quien buscará proteger a costa de todo. La lucha entre humanos y mutantes comienza a avanzar mientras Magneto, a través de su enviada Mystique, secuestra al senador Kelly. Este personifica todo lo despreciable que representa la oposición de los mutantes, un hombre que ha visto todo desde un lugar de privilegio y que con facilidad juzga a los mutantes discriminándolos. Magneto entonces revela una máquina que puede hacer que las personas comunes muten, probándola con el mismo senador Kelly, llevándolo a lo que más teme, convertirse en uno de ellos. Mientras tanto, continuamos el desarrollo de la historia de Rogue y Wolverine, donde esta va a visitar a Logan en la noche, pero este, teniendo una pesadilla, termina lastimándola. Afortunadamente ella absorbe los poderes de regeneración de Logan y logra sobrevivir. Esto representa el por qué ambos personajes se entienden tanto. Ambos han tratado de huir de su destino, ya que tienen algo que es destructivo para los demás, pero Logan ve en Rogue una posibilidad de redimirse, y Rogue ve en Logan quizá el único hombre que puede tocar sin matar instantáneamente, aunque ella aún no está segura de seguir el camino de Xavier, o de siquiera aceptarse como mutante. Huyendo de la mansión, Logan va en su búsqueda, pero es interceptado por Magneto, quien considera a Rogue la mutante que puede potenciar su máquina. Ahí es donde Logan tiene un cambio también dentro de sí a través de Rogue. Él logra aliarse con los X-Men y prácticamente sacrificarse para salvar a Rogue. Charles y Magneto de esa manera, aunque sí son personajes centrales, no son los más importantes. En realidad, la cinta se centra en el viaje de redención de Wolverine y en la búsqueda de propósito de Rogue. Ambos quedan atrapados a la mitad de una batalla, y son ellos quienes terminan decidiendo el destino de esta. Wolverine podría haberse unido a Magneto. Con un pasado atormentado y lleno de abusos, hay mucha comparativa que podemos vincular con este personaje malévolo. Podría haber caído al odio hacia los humanos, sin embargo, logra sobreponerse a su propio destino y pelea por lo que él cree que es valioso. El derecho de los mutantes a ser felices, a ser libres y a respetar la vida también de los humanos. Y así, poniendo el ejemplo a los humanos para buscar ese mismo respeto. Al final, Magneto termina aprisionado, y la escena final regresa al inicio, donde Eric cuestiona a Charles. Esta batalla no ha acabado. Ninguno de los dos personajes ha perdido la esperanza de que el otro cambie de parecer. Ambos buscan ideales similares a través de métodos distintos. No hay villanos realmente en la historia. Es una batalla de ideales, un juego de ajedrez. Why do you come here, Charles?
Why do you ask questions to which you already know the answers? Oh, yes. Your continuing search for hope. You know this plastic prison of theirs won't hold me forever. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. And I will always be there, old friend. La transición visual de los personajes a primera instancia pudo ser extraña. Quizá los fanáticos esperaban ver los leotardos amarillos en pantalla y una interpretación más literal de sus versiones de los cómics, pero el cambio de tono que Bryan Singer imprimió visualmente hizo que estos se transportaran a un mundo real, aunque dentro de cada uno, si bien no son exactamente la esencia de su contraparte de los cómics, hay personajes valiosos que tienen miedos e inseguridades y que son muy humanos. En ese sentido, al no caricaturizarlos, logró darle un nuevo respiro a la franquicia. Los cómics no tienen que ser exclusivamente para niños y los superhéroes no tienen que ser tontos. De cierta manera, también recuperó bastante el estilo que Stan Lee tenía al crear las historias en Marvel Comics, donde puede haber conflictos muy grandes, pero lo importante es qué le pasa a los personajes, cómo se comienza a entrelazar la historia y todos quedan envueltos. Pero claro, hay una reversión para traerlos a un nuevo siglo. Es por eso que incluso vemos que portan trajes negros de cuero, que para Bryan Singer era algo que podría ser más útil para protegerlos en batalla que spandex amarillo. Singer quería que su cinta de cierta manera también se sintiera temporal, ya que no quiso agregar canciones famosas al soundtrack, algo muy común en esas épocas en grandes blockbusters. El compositor Michael Kamen se inspiró en las visuales serias de Singer para dotar de profundidad a su score. En efectos visuales la cinta tampoco ha envejecido mal, ya que Bryan Singer estuvo bastante tiempo en el set de La Amenaza Fantasma y Titanic para poder entender cómo funcionaban los efectos especiales. De manera personal, esta cinta cuando se estrenó se sintió como una película de culto, algo que nadie vio venir, pero fue fascinante la manera en la que habían migrado los personajes de la serie y los cómics a la pantalla grande. Era como una evolución al concepto. Sentías como que finalmente alguien había entendido los cómics de los superhéroes y los había hecho crecer. Las interpretaciones de actores tan capaces como Ian McKellen y Patrick Stewart nos dieron ese aire shakespeariano que requería esta batalla de ideales. Hugh Jackman destacó en su brutal y humana interpretación de Wolverine, y todos los demás actores con sus personajes lograron dejarte con ganas de conocer más sobre ellos y su historia. Esta cinta, junto a Blade y Spider-Man de Sam Raimi, dieron un nuevo aire al cine de entretenimiento, basándose no totalmente en el espectáculo visual, sino en sus personajes. Y así, cambiaron para siempre el cómo se veían a los superhéroes en el cine. No dejes de seguir estas retro reseñas donde repasaremos la saga de X-Men. La siguiente es X-Men 2. ¿Es esta la mejor película de X-Men en la historia? Yo soy Mr. X, gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.